Mateo capítulo 22, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor de su auxilio. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar en este lugar, de poder pararnos, Señor, y predicar tu palabra. Y una vez más, reconozco que me encuentro muy necesitado, Señor. Mucho te necesito para poder expresar tu palabra. Te ruego que nos ayudes a mí y a mis hermanos, y te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por el evangelismo de ayer, hermanos. Amén. Tenemos evangelismo este sábado que viene. Y bueno, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, el tema de hoy, la parábola de las fiestas de bodas. ¿Ninguna boda en puerta por ahí? ¿Ninguna por ahí? Bodas de plata, bodas de oro, bodas de bronce. Amén. ¿Ninguna? Yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, le ha pasado que cuando lo invitan a una fiesta, ¿a cuándo los han invitado a una fiesta? Se han encontrado por 7 diferentes situaciones. Número 1, lo invitan a una fiesta y se pone contento porque lo invitaron a esa fiesta. Más si usted es el festejado, ¿verdad? Porque sabe que va a recibir regalos. Número 2, hay una fiesta, pero por alguna razón, porque usted indaga quizá en Facebook, se entera que tal hermano o tal hermana hizo una fiesta y usted no fue invitado, y como que se siente, porque regularmente, hermanos, a veces somos un poco sentidos.
¿Le ha pasado algo similar? Que hay una fiesta, que un hermano hizo una fiesta, una hermana, y usted indaga ahí en las redes sociales, hizo una fiesta el hermano, y no fue invitado, y de repente, hermano, como que se siente un poquito. Hay una fiesta donde a usted le invitan, pero como que no quiere ir, y va por compromiso. Usted fue invitado a la fiesta, pero se entera que van a ir ciertas personas que quizás no quiere ver y le cuesta ir a la fiesta. Usted fue a una fiesta o fue invitado a una fiesta, pero usted invita a otros que no fueron invitados. Eso regularmente pasa, ¿verdad? O usted fue invitado a la fiesta, pero no va porque usted considera que hay cosas más importantes que tiene que hacer en ese día, y aunque fue invitado, usted se ausenta en ese día de la fiesta. O usted fue invitado y en la invitación se especifica, porque ahora ya especifican en las invitaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de regalo? ¿Cómo tienes que ir vestido? Usted fue invitado y en la invitación se especifica que tiene que ir de cierta manera vestido, pero usted decide ir como quiera, por no decir como se le da la gana. Pregunta, ¿usted ha estado ahí, hermano? ¿Ha estado ahí? ¿Usted se ha sentido así o ha estado en esa situación? Bueno, algo parecido de lo que les acabo de nombrar es lo que precisamente nuestro Señor Jesucristo le está haciendo mención en esta parábola, no solamente a estos fariseos, sino a todos los que están escuchando este sermón. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos 14 versos? Número 1, del verso 1 al verso 3 vemos una hermosa invitación. Porque es una hermosa invitación. Número 2, del verso 3, o la segunda parte del verso 3 al verso 6, vemos el rechazo a esta invitación. Número 3, del verso 7, en el verso 7 vemos el castigo de los que rechazaron la invitación. Número 4, del verso 8 al verso 10 vemos lo que algunos comentaristas le llaman la segunda invitación a otros invitados. Y número 5, del verso 11 al verso 14, aparece en la escena, mis hermanos, un intruso en esa fiesta. Un intruso. Dice el verso 1, del verso 3, vemos esta hermosa invitación. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, respondiendo Jesús, ¿y qué sigue diciendo, hermanos? Les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos qué paciencia del Señor con este pueblo, ya que Mateo narra que a pesar de que este pueblo o los líderes religiosos ya habían sido testigos oculares de milagros, a pesar de que este pueblo o los líderes religiosos ya habían escuchado lo que el Señor les había estado enseñando de una manera constante, hermano, vemos que a pesar de que lo rechazaban, Mateo narra que el Señor Jesús les volvió a hablar en parábolas. Dice, respondiendo Jesús, les volvió. Mis hermanos, que constantemente nos hable el Señor, y nos hable el Señor, y nos hable, y nos hable, y nos hable, y que rechacemos la palabra no con el amén que constantemente decimos, sino con nuestros hechos. Esto solamente muestra dos cosas, porque muchas veces decimos amén, pero a veces nuestros hechos dicen otra cosa.
Pero que el Señor nos hable y nos vuelva a hablar y nos vuelva a hablar y nos vuelva a hablar. Y que rechacemos la palabra de Dios no con el amén que constantemente decimos, sino con nuestros hechos. Esto muestra dos cosas. Número uno, qué misericordia de Dios. Qué misericordia de Dios. Y dos, nos muestra un peligro también de una disciplina, de un azote, de una vara o de un juicio cuando rechazamos la palabra, porque Dios tiene su límite. Dios tiene su límite. Dice el verso 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, repito, qué misericordia, qué bondad, qué paciencia del Señor, donde a pesar de que constantemente lo estaban rechazando, Mateo dice, Jesús les volvió a hablar en parábolas. Mis hermanos, ¿qué han hecho estos líderes religiosos llamados fariseos? ¿O qué ha hecho este pueblo? Rechazaban la autoridad de Cristo. Rechazaban la palabra de Dios. Rechazaban con sus hechos la palabra. Es decir, según los contextos, al hacer lo que querían en el templo, porque ese es el contexto, esto habla de que rechazaban la palabra. Según el contexto de hablarles el Señor sobre la parábola de la viña, esto habla de que rechazaban la palabra. Según los contextos, al hablarles el Señor sobre la parábola de los dos hijos, esto habla de que rechazaban la autoridad del Señor Jesús. Mas sin embargo, a pesar de eso, Mateo dice que el Señor, en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, les volvió a hablar en parábolas. ¿De qué le va a seguir hablando el Señor? Del peligro que hay cuando se rechaza la palabra de Dios. Del peligro que hay cuando se rechaza la palabra de Dios. Es decir, para que estos fariseos entendieran de cómo constantemente rechazaban, mire, en la apertura y en la ofrenda hablaron de privilegios, ¿verdad? Porque es un privilegio inmerecido estar aquí. Amén. Para que estos fariseos entendieran de cómo constantemente rechazaban ciertos privilegios inmerecidos que Dios les había dado a este pueblo, nuestro Señor Jesucristo les habla sobre la parábola de la fiesta de las bodas. Pregunta, ¿qué es una fiesta de bodas? Una fiesta de bodas, mis hermanos, era algo muy común y cotidiano que no solamente se celebraba en ese tiempo, sino que todavía se sigue celebrando. Por lo tanto, ellos iban a entender. Iban a entender. Y mire cómo lo dice. Verso 1. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al hablarles sobre esta parábola de la fiesta de las bodas, estos que estaban escuchando sin duda iban a entender. Ellos sabían de lo que el Señor les iba a hablar. ¿Por qué? Porque cuando una boda, mis hermanos, se llevaba a cabo en Israel, la primera invitación se hacía meses antes. Fíjese bien, en Israel, cuando se llevaba a cabo una boda, la primera invitación se hacía meses antes para que después nadie tuviera excusas. ¿Y sabe qué? Se daba sin fechas para que estuvieran listos y preparados. Conforme la fecha de la boda se acercaba, se hacía la segunda invitación para recordarles que no se les olvidara esa invitación. Aparte, mis hermanos, cuando la invitación venía de un rey, número uno, no había nada más importante que atender esa fiesta. Fíjese bien.
Cuando la invitación venía de un rey, no había nada más importante que atender a esa fiesta. Y dos, nadie se podía excusar, donde sí o sí los invitados tendrían que ir. Y si no iban, recibían un castigo. Así de que iban o iban. Y si no, había un castigo. Ahora la pregunta es, ¿quién toma la iniciativa en preparar esta fiesta? ¿Quién? El rey. Amén. ¿Qué es esto? Es la gracia del rey, la bondad del rey, la misericordia del rey. ¿Quién toma la iniciativa de invitar? ¿Quién, hermanos? El rey. Otra pregunta, ¿quién es el rey en esta parábola? Es Dios. ¿Quién toma la iniciativa para dar salvación? Es Dios. ¿Quién escoge? Es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es la generosidad de Dios, la gracia de Dios. Esto es la misericordia de Dios, donde no puede ser rechazada, ya que si la gracia de Dios es rechazada, lo único que queda es juicio. Es juicio. Dice el verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Y qué pasó, hermanos? Mas estos no quisieron venir. Pregunta, ¿quiénes son los siervos? Los profetas. Es decir, desde Moisés hasta Malaquías se les mandó siervos para anunciar la venida del Mesías, dándoles en el transcurso de todo ese tiempo privilegios. Mas sin embargo, de la misma manera de cómo les habló el Señor en la parábola de la viña, de la misma manera de cómo les habló sobre la parábola de los dos hijos, de la misma manera de cómo en su celo santo sacó a la luz el pecado que había en la gente en el templo, les recuerda que la invitación que el Señor les había hecho la han rechazado constantemente. Porque, mis hermanos, aquí, mire, aquí no es de ¿quieres aceptar al Señor? Aquí no es así. ¿Quieres aceptar al Señor? No, aquí no es así. Aquí es o atiendes el llamado o hay juicio. O hay juicio. Dice el verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué significa la palabra convidados? La palabra convidado en griego es kalos, que quiere decir una invitación honrosa, una invitación amorosa, una invitación noble, una invitación respetable. Mas sin embargo, Mateo dice, mas estos no quisieron venir. Pregunta, ¿quiénes son estos que no quisieron venir, hermano? El pueblo de Israel junto con sus líderes religiosos. Dice el verso 3, la segunda parte del verso 3. Mas estos no quisieron venir. Pregunta, en este verso, hermano, ¿hay alguna buena razón del rechazo a esta invitación? En este verso. No. Simplemente no quisieron venir. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es la indiferencia, la apatía, el desinterés, la dureza, la frialdad, el desprecio, el desinterés, donde no hay prioridades en la vida espiritual. Esto es el rechazo. Esto es el rechazo. Pastor, pero yo no rechazo. Bueno, vamos a ver más adelante porque hay otra invitación.
Dice la segunda parte del verso 3, mas estos no quisieron venir. Mis hermanos, el pueblo de Israel había recibido muchos beneficios. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted ha recibido muchos beneficios de Dios? Amén. El pueblo de Israel había recibido muchos dones. ¿Usted ha recibido muchos dones de parte de Dios? Amén. El pueblo de Israel se le habían dado muchos pastores. No le quiero preguntar cuántos pastores ha tenido, ¿verdad? Tampoco. Pero al pueblo de Israel se le dieron muchos pastores. Se le mandó muchos siervos. Se le dio mucha evidencia de que Dios estaba con ellos. Yo le pregunto una cosa, ¿Dios le ha dado evidencia a usted de que Dios ha estado con usted? Claro que sí. El Señor ha estado con usted, ha estado con su pueblo. Amén, hermanos. Dios ha sido fiel con nosotros. Mas sin embargo, si algo los identificaba a este pueblo hasta el día de hoy, es el rechazo a Cristo, es el rechazo a la palabra, es el rechazo a lo de Dios. La expresión, mis hermanos, no quisieron ir, habla de una actitud rebelde de parte de los judíos ante esta invitación, donde el verbo irregular, no quiero, habla de una actitud constante y activa, como decir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No tengo por qué soportar, no tengo por qué menguar, no quiero. Es que decimos muchas cosas con la boca, amén, amén, pero a la hora de los hechos, muchas veces decimos, no quiero. Así dicen muchos los jovencitos, ¿verdad? No quiero. Porque entran en una etapa de rebeldía, todos los jovencitos, todos, no hay excepción de ninguno. Usted ha dicho, no quiero, hermano, no quiero menguar, no quiero. Cantamos menguar con la boca, pero con los hechos no queremos. Y mis amados hermanos, ir en contra de la voluntad de Dios no es buena idea. Jóvenes, ir en contra de la voluntad de Dios no es buena idea, no es buena idea. No nos va a ir bien si vamos en contra de la voluntad de Dios. No nos va a ir bien. Mas sin embargo, miren bien, hermanos, porque ¿qué dice el verso 3? Mas estos no quisieron venir. Porque nos cuesta someternos a la autoridad de su palabra. Nos cuesta, ¿sí o no, hermanos? A los jovencitos les cuesta someterse a sus padres. ¿Sí o no, jóvenes? Todos, también el suyo, también el mío. Pero hay que estar orando por ellos. Amén. Si nos cuesta a los grandes, ¿verdad, hermanos? Y les cuesta a las hermanas sujetarse a su esposo. Que sí les cuesta. Pero mire lo que dice el verso 3. Mas estos no quisieron venir. Mire, despreciar un privilegio, una invitación tan hermosa. Mas estos no quisieron venir. Pero mire la primera palabra que dice el verso 4. Volvió. Algunos comentaristas deducen que esta es la segunda invitación y que como estos volvieron a rechazar esta segunda invitación, ahora hay una tercera invitación, pero ahora esta invitación es para otros. Dice, y volvió a enviar otros siervos. Es decir, en vez de que el rey derrame de su ira santa por el desprecio, vuelve a tener misericordia y los vuelve a invitar. Les vuelve a insistir.
Qué misericordia de Dios, hermano. Sin embargo, la jactancia de este pueblo ante ese llamado es, como ponen algunos comentaristas, que me insistan. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Dice, y volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los combinados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mis hermanos, esta invitación que el Señor estaba haciendo era desde el Antiguo Testamento hasta ahora, donde constantemente lo estaban rechazando, olvidando que Dios tiene su límite, olvidando que Dios en su paciencia tiene su límite. La frase, he preparado mi comida. La frase, todo está dispuesto. La frase, he preparado mis toros, habla de gozo. Gozo. Gócese en el Señor, hermano. ¿Cómo me motivan ustedes? ¿Cómo me motivan ustedes? Habla de gozo, habla de alegría, habla de un privilegio inmerecido que este rey, que me está invitando el rey a mí. Wow. Habla de por nada del mundo yo dejaría de ir. Dejaría de atender esta invitación. Mas sin embargo, en el verso 5, Mateo nos da más luz acerca de los motivos del por qué no fueron. Motivos pasajeros, motivos efímeros, motivos fugaces, motivos temporales, motivos que un día van a caducar, motivos infantiles, motivos de los cuales muestra realmente dónde en ocasiones está nuestro corazón o qué pesa más a veces en nuestro corazón. Verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Tres cosas nombra Mateo. Número 1, unos simplemente no hicieron caso ya que se fueron a su labranza. 2, otros se fueron a sus negocios. Y 3, otros se pusieron más violentos y agredieron a los siervos enviados por el rey. Y en ocasiones, mis amados hermanos, no siempre, quiero especificar, no siempre, no estamos muy lejos de parecernos a este pueblo, ya que si no hay prioridades en nuestra vida espiritual, no esperamos que tú y yo crezcamos, porque nos ha dado muchos privilegios el Señor. Pregunte, ¿usted quiere crecer en piedad, hermano? En santidad, tengamos prioridades en atender aquellos privilegios inmerecidos que el Señor nos ha otorgado por gracia. Amados hermanos, estamos conscientes que tenemos que trabajar secularmente, porque el que no trabaje, que no coma. Estamos conscientes que tenemos responsabilidades seculares, que debemos de atender cuestiones seculares, mas sin embargo, no es de sabios hacer siempre a un lado lo espiritual por lo secular. Eso no es de sabio. Verso 7. Al oírlo el rey, mire que el Señor tiene paciencia, pero tiene su límite. Se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Usted sabe lo que pasó en el año 70, ¿verdad? De esta era. ¿Sabe lo que pasó? Bueno, eso fue lo que pasó. Como ponen algunos comentaristas, el Señor les quitó el templo, les quemó la ciudad. ¿Qué es esto? Juicio. Juicio. Mas sin embargo, aunque este es un juicio antes de juicio, esto es una advertencia a todos aquellos que no quieren responder.
Verso 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Verso 9. Id pues a las aldeas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Verso 10. Y saliendo los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que ahora se está invitando a todos al arrepentimiento. Se está invitando ahora a todos a obedecer, a menguar, a rendirse, a dejar el yo, a obedecer. Pero mire lo que dice el verso 11. ¿Qué dice, hermanos? Y entró el rey para ver. Hermanos, si Dios no está ciego, Dios lo ve todo. Hermanos, Dios lo ve todo. Jóvenes, Dios lo ve todo. Hermanas, Dios lo ve todo. Dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo. Hermano, yo no puedo imaginar a alguien, ¿verdad?, que regularmente nosotros cuando hay una fiesta invitamos. Te invitó fulano, no, yo te invito, vente para acá. Imagínate que llegue y te dijera: bueno, ¿y a ti quién te invitó? ¿Qué pasó el sábado, no? ¿Cuándo fue el viernes? ¿A dónde nos invitaron el viernes? No, nos invitó el hermano Miguel, Y le digo: hermano Miguel, ¿me invitas a las pupusas? Dice hermano Miguel: pues nada, me invitó a mí. Ya los invito a todos, le dije. Bueno, ¿cómo sería que usted lo invitan a una fiesta y usted invita a otro, y llega el dueño de la fiesta y le dice: ¿y a ti quién te invitó? Pero mira, aquí, ¿qué dice el verso? Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Porque Dios ve todo, hermano. Dios ve todo. Dios no es ciego. Algunos comentaristas interpretan en el contexto de esta parábola que había ocasiones, no siempre, hermano, no siempre, pero había ocasiones que los reyes daban prendas a los invitados para que al asistir se distinguieran. Bueno, hay lugares, ¿no?, donde van a una fiesta y tienen que enseñar la invitación, ¿verdad? Si no, no puedes entrar. Entonces, algunos comentaristas interpretan en el contexto de esta parábola que había ocasiones que los reyes daban prendas a los invitados para que al asistir se distinguieran. Por lo tanto, no pueden ir vestidos a la fiesta como querían. Es decir, no podían ir a la fiesta en sus propios términos. Bueno, de la misma manera, nosotros no podemos venir a Dios en nuestros propios términos. No podemos nosotros. Porque ¿qué tipifica la vestimenta en la Biblia, hermano? ¿O qué simboliza la vestimenta en la Biblia? La vestimenta en la Biblia, en muchos de los casos, tipifica fruto. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento
cuando los sacerdotes usaban ropas especiales. Sin embargo, ahora en el tiempo de la gracia, el apóstol Pablo en muchas de sus cartas la usa como una analogía para expresar fruto. Por ejemplo, Colosenses 3:12. Vestíos. ¿Se acuerdan del texto? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usa esta analogía el apóstol Pablo. Como cuando alguien se pone un atuendo y se le ve el atuendo, bueno, Pablo dice, de la misma manera, como así te vistes y se te ve el atuendo, que se te vea la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Vestíos. Más adelante Gálatas 3:27 dice, de Cristo estáis revestidos. Apocalipsis 3:5 dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Efesios 6:10 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Pero ¿cómo venía esta persona, hermano? ¿Cómo venía? ¿O cómo estaba en la fiesta? Sin vestidos de boda. Verso 11, verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Quiénes son estos hermanos? ¿Quién tipifica esto? La iglesia, los gentiles. Usted y yo. Verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Mis hermanos, este intruso no pudo mostrar su vestimenta, porque ya dijimos lo que tipifica la vestimenta, ¿verdad? Este intruso quiere estar en la fiesta, pero no quiere estar revestido de Cristo. Y los términos los pone Dios, no nosotros. Este intruso no pudo mostrar su vestimenta porque no es tanto lo que dice ser, sino lo que mostramos ser con nuestros hechos. Yo puedo decir muchas cosas, pero no es tanto lo que decimos ser, sino lo que mostramos con nuestros hechos. Ese intruso quedó callado. La palabra griega ahí es como si le pusieran un bozal, porque no pudo mostrar su vestimenta. Es decir, asistió a la boda, mas sin embargo fue en sus propios términos. Que no vaya a ser, hermanos, como una hermana hace años. No tenía paciencia, se la pasaba peleando con otras hermanas, se la pasaba criticando, era chismosa. Dice, yo no sé, pero yo con el Señor me voy. Es que no es la forma como nosotros queramos. Los términos los pone Dios. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es una advertencia a todos los que procuran entrar en el reino a su manera. No podemos entrar a nuestra manera. Verso 13, entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Es decir, muchos son llamados, pero no todos responden. Para terminar, hermanos, ¿usted ha sido llamado a la fiesta? ¿Cómo va su vestimenta? Para terminar, los primeros invitados son los judíos, el pueblo de Israel, donde desde temprana
se les hizo la invitación y la rechazaron. A este pueblo se le volvió a hacer la invitación, ya que la fiesta de bodas estaba cerca, y la volvieron a rechazar. Recordemos que en este capítulo 22, al parecer ya es la última semana del Señor. Después, mis amados hermanos, se invitó a todos, que fueron los gentiles, que es la aplicación que sacan muchos comentaristas. Mas, sin embargo, a los dos, se les da una advertencia de tener cuidado de no despreciar la misericordia de Dios. A los dos se les da una advertencia de tener cuidado de no despreciar los términos de cómo Dios estableció la forma de cómo debemos de ir a Él. A los dos se les da una advertencia de lo que pasa cuando alguien rechaza la invitación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el pueblo de Israel no hizo caso. Vemos que el pueblo de Israel despreció la palabra, ocupándose en sus negocios, pero también los gentiles, que es la aplicación, o la iglesia, en ocasiones muestra su desprecio a Dios, no usando el vestido que el rey ha dado, hablando de una manera figurada. Pregunta, hermanos, ¿cómo está nuestra vestimenta? Hablando de una manera figurada. ¿Estamos revestidos de Cristo? ¿Estamos vestidos de toda humildad, paciencia, mansedumbre? ¿Estamos menguando? ¿Nos estamos soportando? Porque para estar ahí, amados hermanos, es en los términos que Dios dispone. Verso 13, entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.